Devuelve el inverso de la distribución de probabilidad f de cola derecha. Si p es igual a dist f x, entonces dist f inversa será igual a p igual a x. Use la distribución f en una prueba de f para comparar el grado de variabilidad de dos conjuntos de datos. Por ejemplo, para analizar las distribuciones de ingresos en Estados Unidos y Canadá, determinar si ambos países tienen un grado similar de inversidad de ingresos. Síntesis de la distribución FIM: probabilidad, grados de libertad 1 y grados de libertad 2. La síntesis de la función dist f tiene los siguientes argumentos. Primero, probabilidad. Es obligatorio en una probabilidad asociada a la distribución acumulativa f. Grados de libertad 1. Obligatorio que el número de grados de libertad del numerador. Y grados de libertad 2. Obligatorio es el número de grados de libertad del denominador. Algunas observaciones de la función FIM es: si cualquiera de los argumentos no es dist FIM devuelve el valor de error. Si la probabilidad es menor que 0 o mayor que 1, dist FIM devuelve el valor de error. Si los grados de libertad 1 o grados de libertad 2 no son números enteros, se truncan. Si grados de libertad 1 es menor que 1 o mayor que 10, dist FIM devuelve el valor de error en número. Si grados de libertad 2 es menor que 1 o mayor que 10, dist FIM devuelve el valor de error. Dist FIM puede usarse para devolver valores críticos de la distribución f. Por ejemplo, el resultado del cálculo de ANOVA suele incluir datos de la estadística f, la probabilidad f y el valor crítico f con el nivel que significa de 0.05. Use el nivel que significa como argumentos de probabilidad dist FIM para devolver el valor crítico de f. Dado un valor de probabilidad, dist FIM busca un dicho valor de modo que dist f igual en x en grados de libertad 1, grados de libertad 2 es igual a probabilidad. Así, la presión dist f depende de precisión de dist f y dist FIM. Usa una técnica de búsqueda iterativa. Si la búsqueda no converge después de 100 interacciones, la función devuelve el valor en error. Ejemplo: en esta tabla tenemos unos datos, en donde nos colocamos en un documento de Excel y tenemos los datos y la descripción para trabajar la fórmula de distribución F inverso, dist FIM. En los datos tenemos como primer dato de probabilidad asociado con la distribución F acumulada 0.01. En los datos de grados de libertad del numerador 6 y en grados de libertad del denominador 4. Para trabajar la fórmula, nos colocamos en la fórmula y la fórmula es igual dist f.im, abrimos paréntesis y seleccionamos datos A4, punto y coma, A5, punto y coma, A6 y cerramos paréntesis. Le damos un enter y nos da como resultado 15.206865. Esto es la inversa de la probabilidad de distribución f para los términos anteriores. Así es como se utiliza la fórmula de dist f inverso